Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La fiscal Claudia Romero sostiene haber encontrado nuevos elementos que hacen variar justificadamente la calificación jurídica de homicidio y pide a la jueza reformular cargos contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peña Herrera, por el delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Si la jueza Luz María Ortiz da paso a la reformulación de cargos, automáticamente el periodo de instrucción fiscal se extiende por 30 días, pasando de 90 a 120 días esta fase. Ocho de la mañana con 40 minutos, 8:40 en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos con el doctor Paulo Caña Merino, defensor del general. Ustedes escucharon en la introducción, se prevé una reformulación de cargos en el caso conocido como 30S. La fiscal Claudia Romero encuentra nuevos elementos que hacen variar, según ella, justificadamente la calificación jurídica de homicidio y pide a la jueza reformular los cargos. Ella ahora dice que hay una presunta ejecución extrajudicial que sería una grave violación de derechos humanos y que subsume al delito de asesinato tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Pero vamos a dejar que sea nuestro invitado, el doctor Paulo Caña, quien nos dé su visión sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo y Licenia Espinel, quien le habla. ¿Existen o no los elementos suficientes para esta reformulación de cargos? ¿Existió o no una ejecución extrajudicial como plantea hoy la Fiscalía? Bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, con todos sus seguidores, muy buenos días. En efecto, el día de hoy, a las 4 de la tarde, se va a realizar la reformulación de cargos en el conocido caso de 30S. Para Fiscalía indica que a través de un peritaje se han encontrado nuevos elementos en el cual cambia la figura jurídica de homicidio a asesinato. Vale decirlo que en este informe pericial al que hago referencia, con los cuales cambian el tipo penal, ni siquiera se le ha nombrado al general Hegel Peña Herrera, que es a quien defiendo yo. Por lo tanto, Fiscalía no ubica a mi defendido. No existe una sola razón para que esté en este proceso. A pesar de ello, lamentablemente tendremos que estar en esta reformulación de cargos y haciendo defensa, cambiando el tipo penal como les había indicado. En el caso de mi defendido, del general Peña Herrera, a él por 10 años se le atribuye que él ha dado la orden de rescate del señor expresidente Rafael Correa y que allí sucedieron los hechos, lo cual, como vuelvo a indicar, es una confusión. ¿Por qué? Porque el general Hegel Peña Herrera se encontraba primero fuera de la ciudad, estaba en Quevedo, y cuando ya se suscitaron los hechos sobre la sublevación que hubo por parte de la policía, él comenzó a regresar, pero perdió comunicación más o menos a las 3:30 de la tarde del día 30 de septiembre del 2010. A él, como indico, se le atribuye que ha dado esa orden, pero no es cierto. Él lo que hizo es dar una orden preparatoria, es decir, que él indica a un grupo de personas que se prepare para una acción posterior. Lamentablemente se indica que él ha dado una orden de operación o una orden de ejecución y por ello está inmerso en este proceso. Pero nosotros vamos a demostrar en este tiempo que nos queda, porque a partir del día de hoy vendrán 30 días más,
que durará la instrucción fiscal para la reformulación de cargos 1, es decir, el cambio del tipo penal de homicidio y asesinato, así como también se están vinculando a 4 oficiales más que deberán hacer su defensa. Nosotros ya hemos solicitado a Fiscalía que se haga una pericia de línea de tiempo. Para esto ya hemos pedido que se hagan o que se den versiones las cuales ya han rendido dentro de la semana anterior algunos oficiales, algunas personas donde indican minuto a minuto dónde se encontraba el general Peña Herrera y cuál era su actuación y qué es lo que venía haciendo. Esta pericia a la que hago referencia, como he indicado, le hemos pedido a Fiscalía que ellos mismos, con un perito, hagan esta pericia de línea de tiempo para poder establecer 2 cosas. 1, dónde se encontraba el general Hegel Peña Herrera, a qué hora llegó a Quito, y 2, si tenía o no tenía comunicación, ni siquiera una comunicación telefónica. Eso es en lo que nos encontramos actualmente en el proceso y esa es más o menos la línea de nuestra defensa. Doctor Ocaña, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. El señor Peña Herrera, ¿había sido ya procesado antes? ¿Bajo qué figura? ¿Cuál había sido el resultado, además de esa diligencia judicial? Porque estamos hablando de que se van a reformular cargos y que este caso se reabre 10 años después de lo sucedido. Valga decirlo, anteriormente ya hubo un proceso por ejecución extrajudicial donde el general Peña Herrera no fue vinculado. De hecho, dio algunas versiones, pero no fue vinculado. En esa estaban 2 oficiales, no recuerdo los apellidos y por ética también no me voy a referir, pero en ese proceso ya fueron sobreseídos. De hecho, después del sobreseimiento, Fiscalía presentó el recurso de apelación y pasó a Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y la Corte lo que hizo es declarar la nulidad hasta o hacia la investigación. Por eso es que nuevamente inició la investigación y ahora está la cadena de mando siendo procesada sobre la figura jurídica primero como homicidio y a través del día de hoy con la reformulación de cargos se pasa a asesinato. Y valga decirlo, que este asesinato al que hace alusión Fiscalía habla sobre graves violaciones a derechos humanos y eso pone en una situación jurídica más complicada, pues esta ya no prescribe. Es decir, doctor Ocaña, esto demuestra que los elementos para demostrar, perdón la redundancia, la primera acusación por homicidio. Y evita que esto prescriba y ahí la vuelve imprescriptible y se tomarán todo el tiempo que consideran oportuno para seguir con este proceso ahora por asesinato. A ver, mi criterio es que Fiscalía no tenía todos los elementos necesarios para haber hecho una formulación de cargos. Por ello lo hizo como homicidio. Y hemos tenido que pasar 90 días, porque el día de hoy se cumplen los 90 días de la instrucción, para que Fiscalía, pues, supuestamente por las pericias que ha realizado, ahora tiene nuevos elementos para ir bajo otra figura jurídica, que es el asesinato con violación a derechos humanos. Pero este tiempo al que nos vamos a remitir van a ser 30 días más para la instrucción fiscal. Después de ello, vendrá la audiencia preparatoria del juicio y, en el caso de ser así, pasaremos a audiencia de juzgamiento. Considero yo que después de las versiones que se han dado, después de las pericias que nosotros hemos solicitado, el general Hegel Peña Herrera tendrá un dictamen abstentivo, pues demostramos claramente que no ha tenido ninguna participación dentro de este ilícito que se le acusa. Doctor Ocaña, le voy a hacer una pregunta que va a sonar de estos 3 años y medio. Este es otro caso que lo van a politizar y que lo van a manosear políticamente y que lo reabren y que buscan reformular cargos precisamente para convertirlo en un nuevo show político. Lamentablemente, este proceso está pasando de lo judicial a lo mediático y político. Y nosotros, como amantes del derecho, en mi caso, siempre vamos a buscar que la verdad procesal sea la que impere, es decir, no someternos a juicios mediáticos o políticos, sino procesales, porque más allá de cualquier tema político, mediático que se pueda determinar, existen personas que están siendo procesadas a pesar de ser inocentes, donde, como he indicado reiterativamente, el general Peña Herrera lo único que hizo es dar esta orden preparatoria sobre lo que debían hacer este grupo de personas, más no tiene una participación o responsabilidad que se le pueda atribuir al delito que se le está imputando hoy por hoy. Ahora, esto, doctor Ocaña, ¿qué implica, expresidente Rafael Correa, esta reformulación de cargos? ¿Qué implica?
¿Y cómo cree usted que va a terminar este proceso? Más Bueno, allá de lo que compete realmente, a su defendido. para conocimiento de todas las personas que nos escuchan y que nos siguen, un proceso penal, cuando ya inicia la formulación de cargos, puede extenderse hasta por 30 días más por reformulación de cargos y por vinculación. En este caso se está vinculando a 4 oficiales más. ¿Qué quiero decir con ello? Que no va a existir la posibilidad de que haya una nueva vinculación. Es decir, que no se avisora que pueda ser vinculado el expresidente Rafael Correa o el exministro como se pretendía en un inicio, sino van a ir con estas 9 personas a la audiencia preparatoria de juicio, donde veremos si Fiscalía realiza un dictamen abstentivo o un dictamen acusatorio o un dictamen mixto. Eso tendremos que verla en la audiencia preparatoria de juicio. Yo le preguntaba sobre el tema de la politización y bien que refería el doctor Ocaña a la mediatización de este caso y ahí creo que hay que complementar la idea, doctor. ¿Quiénes están detrás de politizar este caso y de reabrir este caso? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo al hacerlo? Bueno, no me corresponde a mí determinar o saber quiénes son las personas que están atrás, pero nosotros vemos constantemente en redes sociales el ataque funesto que está en contra de los hoy procesados, de los miembros de las Fuerzas Armadas, que de una u otra manera lo que hicieron es limitar o obstaculizar que el 30 de septiembre del 2010 haya ido más allá de lo que realmente pasó. Ellos cumplieron su trabajo, ellos hicieron lo que la norma legal les permitía y de una u otra manera esto deja un grave precedente dentro de nuestro Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Yo me hago la pregunta, ¿quién de las Fuerzas Armadas va a querer ahora trabajar o vigilar por la seguridad interna y externa si después de 10 años van a estar procesados o van a tener una formulación o una reformulación de cargos de acuerdo al momento político en el que se establezca, en el que nos encontremos? Doctor, pensando en el peor de los escenarios, y perdóneme que se lo diga así, porque en esta administración de justicia se puede esperar cualquier cosa, pero pensando en el peor de los escenarios, en caso de que este tema llegue a juicio y a sentencia, ¿cuál sería la sentencia que reciban los procesados? Según, hay que establecer una diferencia y es importante ello porque para el 30 de septiembre del 2010 teníamos como norma legal el Código Penal. A partir de agosto del 2014 tenemos el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué es importante ello? Porque con el Código Penal tienen una sanción que va de 16 a 25 años, pero el establecer también esta norma legal de la época, por el principio de favorabilidad, por el principio de temporalidad, no se puede determinar una autoría inmediata si es que no existe un autor directo. ¿A qué me refiero? Hasta ahora, con todas las pericias que se han hecho, con todas las de balística, trayectoria de bala, reconstrucción de los hechos, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que disparó el arma que lamentablemente mató al señor Froilán Jiménez. Entonces, si yo no tengo el autor directo, quién disparó, ¿cómo puedo establecer un autor inmediato sobre un tipo penal en el que nos vamos a encontrar a partir del día de hoy? O sea, va a ser muy difícil para sus acusaciones. Ha sido muy difícil y de hecho no ha podido probarlo. De hecho, todas las pericias no apuntan a una dirección clara de quién fue la persona que cometió supuestamente el ilícito en la muerte del señor Froilán Jiménez. De hecho, en principio se decía que la bala que estaba en el cuerpo del señor Jiménez después de la autopsia pertenece a los militares, pero se pudo demostrar con prueba documental que esa bala también tienen grupos de la policía como el GOE, el GIR. Entonces, si es que no tenemos claro quién disparó el arma, ¿cómo podemos irnos a una imputación sobre un delito de asesinato? Y peor aún, tener autores mediatos sobre quién supuestamente dio órdenes para la ejecución y el rescate del señor Correa. Doctor Paulo Caña, ¿qué tan probable es que en este caso, como en otros, aparezcan cuadernos, aparezcan, digamos, paneles ahí con esquemas, etcétera, hechos a mano alzada en una servilleta, que acá aparezcan armas o que aparezcan otras, no sé, balas, qué sé yo, y que puedan ser utilizadas como pruebas?
Irrisoriamente, y perdón por la sonrisa, pero he sido también testigo de que ha pasado en otros procesos lo mismo, y lamentablemente digo que tan probable, sí, también es probable, pero nosotros a través de la defensa, en este caso a través de hacer esta pericia a la que me he referido por algunas veces de esta línea de tiempo, vamos a probar que el general Hegel Peña no estuvo acá en la ciudad, que no dio una orden de operación u orden de ejecución, que lo único que hizo es dar esta orden preparatoria, que esta orden preparatoria refiere a que el grupo de personas se aliste para hacer una acción. Poniendo un ejemplo coloquial, es como cuando en temas de comunicación o de periodistas, el editor da la orden y la persona que va a hacer prepara su cámara, pone pilas en la cámara, mira o piensa a quién va a entrevistar. Eso es una orden preparatoria, pero eso no es un ilícito. Entonces nosotros esperamos que se haga justicia en este proceso y que se separe lo jurídico de lo mediático, de lo político. Y más aún en el tiempo que estamos, donde lamentablemente nuevamente se está poniendo en disputa a dos instituciones grandes y gloriosas de nuestro país, como son la policía y las Fuerzas Armadas. El problema, doctor Ocaña, es que como en otros procesos, y le digo esto en base a experiencia de otros procesos que hemos visto, que todo el país los conoce, las defensas se esmeran probando sus argumentos, demostrando con documentos, con pruebas que tienen la razón, pero los jueces terminan siempre dándole la razón a la fiscalía y sentenciando a los procesados, aunque no se haya demostrado su culpabilidad. Sí, lamentablemente ha ocurrido en últimos tiempos así, pero considero que la independencia judicial también ha sido parte de ello. Considero que también ahora los jueces, a través de la sentencia de la Corte Constitucional, ya un poco tienen más de fuerza para poder tomar sus decisiones en derecho y más no por una presión política, una presión de poder que pueda existir. Nosotros realmente esperamos que en este caso se haga justicia. Nosotros nos solidarizamos, y valga decirlo, nos solidarizamos con el señor Jiménez, pero debe haber aquí una verdad real, una verdad procesal, que toda la sociedad ecuatoriana pueda conocer qué pasó, cómo sucedió, y no se impute o no se sanciona a inocentes como el señor general Peña Herrera. En este caso, doctor Ocaña, ¿se ha cumplido el debido proceso? ¿No ha ocurrido o las violaciones del debido proceso que se han registrado en otros casos también que se tornaron mediáticos o políticos? Se ha cumplido ciertas irregularidades, el mismo hecho de estar siendo nuevamente formulado cargos y hoy una ratificación de cargos, cuando atados a un asesinato por una ejecución extrajudicial, cuando esto ya fue atendido por la justicia ecuatoriana, es decir, se quiebra o se rompe el principio no bis dividem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, donde ya se investigó, ya se sabe las pericias, pero nuevamente estamos en este proceso. ¿Cuánto le abona a la credibilidad de la justicia, doctor, a la independencia judicial, además, el que se reabran casos como este y que se pretendan reformular los cargos en el caso 30S, como también el del asesinato del general Gabela en una etapa preelectoral y en el momento en el que se está llevando adelante el concurso de jueces para integrar la Corte Nacional? Esos dos momentos, me parece que sí amerita yo sé que su condición de abogado le pone en una situación incómoda, pero creo que sí amerita un comentario sobre el momento político que han visto propicio los actores judiciales para reabrir estos dos casos, el del general Gabela y el del 30S. Bueno, hay momentos políticos y circunstancias que pueden a uno deducir que se está manejando de otra manera o donde son importantes estos tipos de procesos. Pero yo abono bastante la justicia, soy un fiel creedor y un fiel luchador porque la justicia sea independiente y que de una u otra manera en nuestra sociedad terminemos juzgando a quienes son realmente culpables y declarando la inocencia o sobrecimiento a quienes también la merecen. Obviamente estamos en un concurso de jueces que también se ha tenido críticas por ciertas irregularidades, pero estamos en ese trayecto y no me corresponde a mí indicarlo a través de esta entrevista, pero sí debo indicarlo o debo mencionar que también se ha hecho varias acciones para que este concurso se suspenda, con el fin de que exista una transparencia y una claridad, que es lo que necesitamos todos los ecuatorianos. Y más aún,
todas las personas que estamos dentro del sistema de justicia, llámense jueces, llámense fiscales, llámense defensoría pública, y llámense abogados de libre ejercicio, y toda la sociedad, lo que buscamos es independencia judicial, porque de una u otra manera, en un momento estamos de uno o del otro lado, y lo que queremos cuando estamos del otro lado, es decir, la parte débil de los procesados, lo que buscamos y lo que queremos es que se haga justicia nada más. ¿A qué hora es la audiencia, doctor? ¿Y existe la posibilidad de que la jueza o el tribunal, analizando todos los elementos, no dé paso a este pedido de fiscalía? La audiencia es a las 4 de la tarde del día de hoy y no existe la posibilidad. ¿Y por qué? Porque el titular de la acción penal es Fiscalía, es decir, es el dueño del proceso, y si a consideración de Fiscalía considera que tiene algunos otros elementos para cambiar el tipo penal de homicidio y asesinato, la jueza no tiene más que aceptar dicha reformulación de cargos, y lo que se tratará hoy posiblemente por estos 4 vinculados de los que he hecho referencia son sobre sus medidas cautelares. Para nosotros, como ya hemos sido procesados, hago referencia a los 5 procesados, pero principalmente al general Hegel Peñarera, nosotros estaremos en la audiencia para saber, conocer de primera plana cuáles son los elementos con los que cuenta Fiscalía para hacer esta reformulación de cargos, y más aún la imputación de asesinato, que es un tipo penal ya gravísimo, donde tendrá que reunir los elementos del tipo penal, del delito de asesinato a Fiscalía, para hacer la imputación o acusación en contra de Hegel Peñarera, que valga decirlo, y perdón que sea reiterativo, pero sí quiero que ya no exista esta confusión que ha venido 10 años atrás, y es que el general Peñarera no dio la orden de operación, lo único que hizo es dar la orden preparatoria y nada más. Muy bien. Más inquietudes, Alexis. Muy amable, doctor Ocaña. Un gusto como siempre y gracias por aceptar la invitación al diálogo. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Enia.